Hoy me tocó ver por la mañana un video en donde un abogado comparte en sus redes sociales un fragmento de una audiencia de vinculación a proceso, en donde el juez de la causa hace añicos por completo la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos y derechos civiles a los que pertenece México, y que son en favor, desde luego, de los justiciables, en este caso de los indiciados. El abogado, con una muy buena técnica de litigación, expone una serie de deficiencias técnicas en la recabación y en la integración de la carpeta de investigación. Sin embargo, el juez se crea en su mente retorcida toda una película completa, su propia película, sin tomar en cuenta el hecho fáctico de la exposición que hace la fiscalía, y el juez hace una narrativa de su propia historia, de cómo sucedieron los hechos, supliendo así la deficiencia técnica de la fiscalía y creando sus propios argumentos, sus artículos, sus criterios, sin sujetarse a la taxatividad que está obligado para interpretar la ley. En fin, una serie de violaciones al debido proceso y a los derechos sustantivos de los defensos del abogado que les comento. Y voy a dejar en comentarios el enlace de ese fragmento de esa audiencia para que ustedes puedan tener constancia de lo que les comento. ¿Por qué señalo esto? Viene muy al caso porque muchos abogados penalistas refieren que cuando el abogado que la gente contrata les dice que hay que tramitar un amparo para pues tener ciertas garantías o mayores garantías de que las cosas van a salir bien en favor de nuestros representados, muchos abogados dicen: no, cuando tu abogado te diga vamos a tramitar un amparo, cámbialo porque no sabe, no conoce, no domina el procedimiento penal. Yo me pregunto y les pregunto a esos abogados que alegan ese tipo de situaciones: ¿qué pasaría si se encuentran un juez como el que yo comento, que no le importó las violaciones al procedimiento, no le importó las violaciones a los derechos humanos de los justiciables, de los indiciados, que creó su propia historia, que en su propia narrativa de los hechos hace hechos fácticos, supliendo la deficiencia técnica de la fiscalía? ¿Qué pasa? ¿A qué arriesgamos a nuestros clientes si no tomamos las debidas precauciones antes? A encontrarnos un juez así y arriesgar a nuestros clientes a que les vayan a vincular a proceso, por un lado, o a que les vayan a implementar una medida cautelar como la prisión preventiva justificada. Es importante que ustedes, como abogados, siempre contemplen las mayores precauciones posibles en favor de sus representados, para que no tengan situaciones como la que le pasó al otro sujeto, que también anda por ahí el video muy mediático, al llamado Lord Padel, y a su familia, que solamente tramitó amparo para él y para el otro indiciado, y dejó sin amparo a su hijo y a su esposa. Los arriesgó a lo que les está pasando. Es lo que sucede con los abogados soberbios que piensan que por las violaciones que vieron al proceso o a los derechos humanos, cuando llegan ante el juez de control sin más ni más las va a hacer efectivas y les va a dejar ir a sus clientes en libertad. Si se llegan a encontrar un juez como el que les comento,
sus clientes se van a ver en un grave problema. Por eso también es importante tramitar amparos, pero solicitando, recuerden esto, ya lo hablé en otros videos, solicitando que no se imponga al quejoso cuando se tramite un amparo indirecto en contra de orden de aprehensión, que no se imponga como medida de aseguramiento al quejoso que deba de comparecer ante el juez de la causa que lo requiere o ante la autoridad que lo requiere, hasta en tanto se resuelva la constitucionalidad de los actos que se reclaman. Este hecho es importantísimo porque puede propiciar que haya una serie de violaciones al proceso, a garantías individuales o a derechos humanos o a derechos sustantivos, como ustedes lo quieran llamar, dentro de la carpeta de investigación, que pueden bien ser susceptibles de control constitucional sin tener que arriesgar a nuestros clientes a comparecer ante un juez que los requiere. Ya voy a hablar de ese tema nuevamente y voy a ampliar la información y voy a ampliar la fundamentación y la argumentación para que puedan ustedes solicitarle al juez que conoce del amparo indirecto cuando solicitan su suspensión provisional que no se aplique esta medida, porque muchos jueces aplican como medida de aseguramiento que el quejoso deba de comparecer dentro de los 3 días siguientes al auto admisorio de la suspensión ante el juez de la causa que los requiere, y lo fundamenta en el artículo 2º transitorio de la ley de amparo, lo que a mí me parece violatorio de garantías, porque hay violación al principio de retroactividad de la ley, porque hay violación al debido proceso, porque se aplica una ley que ya está abrogada, que no está vigente, y la nueva ley no contempla ese tipo de medidas de aseguramiento. Ese va a ser materia de otro video que ya les estaré compartiendo posteriormente. Por favor, siempre tomen las mayores precauciones para sus clientes, sobre todo cuando se trata de defender la libertad, sus bienes o la vida.